Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Seguimos estudiando a través de la primera epístola del apóstol Juan, el tema positivo para verdadero cristiano. Ya en un video anterior pudimos tocar la prueba número 1 para realmente saber si hemos dado positivo para verdaderos cristianos. Si alguno no ha visto ese video, pues lo puede buscar allí en el canal de YouTube o lo puede buscar también en mi página en Facebook, Ministerio Libres en Cristo. Y hablábamos que la primera prueba que nos coloca acá el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, para que realmente podamos saber si hemos dado positivo para verdadero cristiano, porque de esto se trata. Esta serie de enseñanzas que les estoy compartiendo es para que podamos certificar, es para que podamos comprobar, hermanos, con la misma escritura, si verdaderamente somos cristianos, bíblicamente hablando, o sencillamente hemos tenido mucho tiempo. Hay personas que a lo mejor han tenido años engañándose y piensan que son cristianos, pero cuando se examinan a la luz de la palabra de Dios, es probable que no tiene una confesión de fe verdadera. Entonces es importante que usted busque su Biblia, que usted esté pendiente allí de cada uno de los videos que hemos estado compartiendo los domingos y los días jueves. Así que le invito a suscribirse al canal, a colocar ahí la campanita para que no se pierda ninguno de estos videos, porque esto es una enseñanza sistemática. Ya podemos ver la prueba número 1, ¿verdad? A la luz de esta epístola, que era la prueba de la experiencia salvadora. Y hoy vamos a ver la segunda prueba para realmente poder saber si hemos dado positivo para verdadero cristiano. La segunda prueba es la prueba del arrepentimiento continuo en nuestras vidas. Lo voy a repetir nuevamente. La segunda prueba para saber bíblicamente si hemos dado positivo para verdadero cristiano es la prueba del arrepentimiento continuo en nuestras vidas. Sí, así como lo he escuchado. Arrepentimiento continuo. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 10. Solo vamos a estar leyendo estos 5 versículos y luego vamos a ver esta prueba que nos coloca acá Dios en su palabra. Primera de Juan 1, 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren qué calidad de versículos, y más que calidad, miren qué calibre de versículos acabamos de leer. Tremenda prueba, amados hermanos. La prueba del arrepentimiento continuo en nuestras vidas. ¿Por qué esa prueba y por qué la importancia de esta prueba? Porque la verdad es que la gran mayoría, principalmente en este siglo XXI, la gran mayoría de las personas creen que ser cristiano es solamente ir un domingo a una iglesia
escuchar cualquier tipo de sermón. De hecho, hay personas que van a una iglesia y escuchan un sermón de ese pastor sobre el dinero, sobre la bendición de Dios, sobre que Dios te ama, Dios te va a prosperar, ya te veo con 4 casas, te veo con 6 autos. Y cuando el pastor está terminando de enviar ese mensaje de prosperidad, porque eso ni siquiera es evangelio, termina de enviar ese mensaje de prosperidad, entonces terminando llega y dice: y si alguno todavía no tiene a Cristo, le invito, póngase de pie, pase aquí adelante, venga Cristo para que sea bendecido, venga Cristo para que sea prosperado. Obviamente, ¿quién no se va a levantar de su banca o de su silla y pasa adelante supuestamente a aceptar a Cristo? Y lamentablemente, hermano, aunque usted no lo crea, hay millones de personas que han hecho una fe basado en eso, basado en promesas de prosperidad, basado en promesas de que si yo me hago cristiano, Dios va a solucionar todos mis problemas. Dios va a encargarse de hacer mi vida perfecta en esta tierra. Pues quiero decirle con toda autoridad, no importa el pastor que te haya dicho eso, no importa si es famoso, si tiene millones de personas persiguiéndolo. Yo no soy famoso, tampoco quiero ser famoso, no tengo una multitud de seguidores, pero quiero decirte que ese pastor o ese líder espiritual que te dijo eso, te mintió. Si ese fuera tu caso, te mintió, te engañó. Vas directo al infierno con una falsa fe, con una falsa creencia, porque no es la manera de aceptar a Cristo. No es por las causas, no son por estas causas que nosotros tenemos que rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo reitera, lo que acabamos de leer ahorita, lo reitera en 5 versículos. Cuando usted está leyendo Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10, y si no lo leyó conmigo hace un momento, le invito que cuando pueda vuélvalo a leer, pero corrido, versículo 5 hasta versículo 10, y usted va a ver que hay una palabra que está resonando, resonando y resonando, mientras usted está leyendo, y es la palabra pecado, pecado. Juan dice: y este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz. Cuando Juan dice que Dios es luz, hace referencia de que Dios es perfecto. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con las tinieblas, que inclusive acá la palabra tiniebla también es un sustituto de pecado que también Juan está utilizando acá. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué tiene eso que ver con la prueba para yo saber si he dado o si hemos dado positivo para verdadero cristiano? La realidad, hermano, es que cuando nosotros verdaderamente hemos sido tocados por la palabra de Dios, hemos sido tocados por el Espíritu de Dios, llega el famoso día en donde nos arrepentimos. La palabra arrepentirse viene de un griego que significa cambiar de mentalidad. Del griego es cambiar de mentalidad. Nuestra mente cambia, pero ¿cambia en qué? ¿Cambia en qué? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia qué punto ese arrepentimiento bíblico nos quiere llevar? Al cambio de mente sobre nuestra condición. Ese es el cambio de mente. Al cambio de mente sobre nuestra condición. Llega el punto donde escuchando el evangelio, no mensajes de prosperidad, no cuenta cuentos ni cuenta chistes de estos que andan por ahí, no. Cuando estamos escuchando el evangelio, llega un momento en donde el Espíritu Santo nos trae convicción. Aleluya. Nos trae convicción de ¿qué? De pecado, dice la Biblia. No convicción de pobreza.
Ay, soy muy pobre. Ay, soy pobre. Necesito llegar a Cristo para ser rico. La Biblia no dice que el Espíritu Santo trae convicción de pobreza. No dice eso en la Biblia. Convicción de pecado sí. Convicción de pecado, y ese es el arrepentimiento. Empezamos a mirarnos a nosotros en comparación con Dios, en comparación con su Hijo Jesucristo, y nos reconocemos pecadores, nos reconocemos sucios ante un Dios santo, nos reconocemos inmundos, nos reconocemos impuros, y eso se llama arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento, hermano, es que nosotros podemos ser beneficiados de la obra redentora de Cristo. Por eso es que la primera palabra de la predicación del Evangelio, acá aprovecho si hay algún evangelista que me está escuchando o algún director de las iglesias, ¿verdad? Sabe que cada iglesia tiene un ministerio de evangelismo y todo aquello. Bueno, aprovechen para escuchar esta verdad bíblica. La primera palabra del evangelismo no es Dios te ama. Por favor, dejen de cometer ese error. La primera palabra del evangelismo no es Dios te ama. La primera palabra del evangelismo es arrepiéntanse. Esa es la primera palabra del evangelismo. Y usted lo puede revisar en toda la escritura. La primera palabra del evangelismo es arrepiéntanse, arrepentimiento. Pero los que hemos escuchado el evangelio, si lo hemos escuchado verdaderamente, nos arrepentimos. Llega ese famoso arrepentimiento. En el video anterior yo le pude contar cuando llegó mi día de arrepentimiento, que fue 19 de agosto de 1999 en un campamento. Ese día yo me arrepentí. Me arrepentí y definitivamente el Espíritu Santo hizo una obra en mi vida espectacular ese día. Pero ¿saben qué? Esa obra no terminó ese día. Y ahí empezamos a marcar la diferencia. Porque hay un montón de gente dentro de las iglesias que pareciera que el único día, según ellos, porque no es según la Biblia, que según ellos el único día que tuvieron un toque de Dios, que tuvieron un arrepentimiento, fue el día de su conversión. Pero luego andan por la vida, viven como se les dé la gana, hacen de todo, no tienen límite. Cualquier cosa que su corazón pide, se lo dan. Cualquier deseo que su carne pide, se lo dan, lo consienten. Entonces, amado hermano, ¿dónde está el arrepentimiento continuo que tiene que haber en nuestras vidas si verdaderamente somos originales y positivos para verdadero cristiano? Porque es lo que está diciendo acá Juan. En el versículo 6, luego Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, escuchen esto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué sería en este caso andar en tinieblas? Andar en pecado, andar todavía en la misma forma, en la misma conducta, en las mismas actitudes, en los mismos pensamientos que tenías antes de supuestamente haberte convertido. Porque es increíble, hermanos. Hay gente que dice yo soy cristiano, pero mienten terriblemente. Andan en fornicación, andan en adulterio. Cada semana se pegan un tatuaje mundano encima. La música del mundo los carga locos. Entonces nos preguntamos, ¿qué cambió Dios en ti? ¿Qué cambió Dios en ti? ¿De qué te salvó Dios entonces? ¿De qué te salvó Cristo? ¿Cuál fue el beneficio entonces de la sangre redentora de Cristo sobre ti? Si sigues viviendo igual que cualquier otro mundano que nunca conoció a Jesucristo. ¿Y saben por qué esa persona tiene esa vida? Porque está arrojando negativo para verdadero cristiano. Ay, pastor, no tenemos que juzgar. No estoy juzgando. La Biblia está diciéndolo. La Biblia está
diciendo, mira lo que dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Juan dice, no los juzguen, por favor. No, no es lo que dice Juan acá. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eres un mentiroso, eres una mentirosa. Mentimos cuando decimos que nos hemos arrepentido en Cristo Jesús, pero no seguimos con una vida de arrepentimiento. Y Juan dice, y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Porque es así, hermano, el arrepentimiento en la vida de cristiano no es solamente un acto para llegar a la conversión, no. Todo aquel que tuvo un verdadero arrepentimiento, porque también hay muchos falsos arrepentimientos. Pablo habla de ellos en su segunda carta a los Corintios. Pablo habla de un arrepentimiento que es según el mundo. El arrepentimiento que hace llorar. Se ha visto que hay gente que llora, está en la iglesia, el pastor de pronto está predicando o en alguna actividad o le colocan algún videíto bien bonito con música muy romántica, muy suavecita atrás y la persona se compunge. Es su emoción la que está recibiendo toda esta descarga. Sus emociones reciben la musiquita suave, reciben las palabras lindas que está diciendo el pastor. Esos son sus emociones que están reaccionando a estas cosas. Y llega la persona y llora y se pone a llorar y se pone triste. Ay, sí, qué terrible. Pero luego sale de ese culto y sigue viviendo igual. ¿Qué pasó? No se arrepintió. No te arrepentiste, te emocionaste. Hay que aprender a separar estas dos cosas, arrepentimiento y emoción. Emoción es eso, ponerte a llorar, pasar delante en el altar, que el pastor de pronto te dice, repite conmigo, y tú repites, bla, 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 acepto a Cristo, que no sé qué emoción. Arrepentimiento, cambiar. Eso es arrepentimiento. Si el arrepentimiento verdadero le quieres colocar llanto, le quieres colocar pasar al altar, colócaselo, no hay problema. Pero el verdadero arrepentimiento es cambiar de vida. Verdadero arrepentimiento. Y además, si quieres ni siquiera llores, no necesita el ingrediente. El arrepentimiento no necesita el ingrediente de llorar. No necesariamente todo el que se arrepiente tiene que llorar. No necesariamente todo el que se arrepiente tiene que pasar en el altar y que los hermanos lo vean en público. No necesariamente. Yo cuando me arrepentí, le puedo decir que lo hice solo. Estaba alrededor de una fogata en ese precioso año de campamento en Jiraquito. Ya se había ido varios hermanos, varios jóvenes que estaban tocando allí. Ya eran casi como las 3 de la mañana. Y recuerdo que me quedé allí, en un momento me quedé yo solo allí frente a esa fogata ya apagándose poco a poco, y yo me arrepentí. Y yo me arrepentí porque el Espíritu Santo trajo una convicción de pecado increíble a mi vida. Sentí y entendí que nada de mi vida funciona si no se lo doy a Dios. No recuerdo sinceramente si lloré. No recuerdo de verdad si lloré. Probablemente sí lloré porque yo también soy muy llorón. Soy muy llorón, pero no recuerdo exactamente. Pero ¿sabe lo que sí me recuerdo? Sí recuerdo exactamente. Fue que al día siguiente que volví de ese campamento con un verdadero arrepentimiento según Dios y no según el mundo, llegué a mi casa y tenía más de 120 CDs mundanos que no glorificaban a Dios, y le dije a mis hermanos, a partir de hoy en esta casa no volvemos a escuchar una música secular. Mis hermanos no lo entendían en ese momento, se molestaron conmigo, me dijeron ¿qué te está pasando? ¿Que te volviste loco? Me dijeron de todo, pero como todo hermano mayor, me tuvieron que respetar la decisión. Cambié. Y yo le dije a ellos, yo no sé, desde hoy no vamos a escuchar una música mundana más nunca en esta casa.
En el campamento me dieron un cassette, todavía era el tiempo de los cassettes. Aquí me dieron un cassette de un tal Marco Witt. Vamos a escuchar esto porque de aquí en adelante solo vamos a escuchar música que glorifique a Dios en esta casa. Y así fue, cambié. Cambié para la gloria de Dios. Me arrepentí. Y le puedo decir que desde ese día, desde ese sábado 1999, en la casa de los Durelia, y hablando y extendiéndolo inclusive hasta mi familia el día de hoy, nunca se ha comparado un CD secular, nunca. Desde ese año 1999, nunca. Y escuchar una música mundana en nuestra casa, probablemente porque viene del televisor, que uno no lo puede controlar, pero que nosotros le estemos colocando, que nosotros no. Porque cambié. Porque eso es arrepentimiento. Cambié. Ese día cambié. No recuerdo si lloré, como les dije, pero sí recuerdo que cambié. Y el cambio fue así como fue radical, pero también fue continuo. Porque sí, ese día me arrepentí de muchas cosas en mi vida. De muchas cosas que había hecho. Pero el sábado empecé con el primer cambio. Y el primer cambio fue sacar de mi vida la música que no agrada a Dios. Pero faltaban muchas cosas más. No era solamente ese pecado que yo tenía. Y tardé un poco más con los demás. Tardé un poco más con la mentira. Tardé un poco más con la pornografía. Tardé un poco más con la vanidad. Tardé un poco más con la lujuria. Tardé un poco más con la idolatría a los hombres. Yo idolatraba mucho gente como Madonna, como Celine Dion, como Bob Marley. Tardé, pero todos esos procesos se fueron haciendo. Todo ese arrepentimiento sostenido y continuo se fue dando. Y hoy han pasado 21 años. Y nada más le puedo resumir mi vida en una sola frase. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese texto de Gálatas 2:20 le puede resumir todo lo que es mi vida el día de hoy. Y es por eso que Juan habla de esta prueba, hermanos. Y por eso que esta es una prueba que usted y yo no podemos eludir, para saber si realmente hemos dado positivo para verdadero cristiano. La prueba del arrepentimiento continuo. Dios tiene que verte. Si realmente Dios te tocó verdaderamente, usted va a vivir una vida continua de arrepentimiento, porque ser cristiano no implica que seamos perfectos, ya terminado. No. Todo lo contrario, en Filipenses capítulo 1, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice: y aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero Dios tuvo que haber empezado la obra en alguien. En lo que Dios no empezó la obra, están tratando de reformarse a sí mismo. Y nadie resiste eso, nadie. Usted puede tratar de vivir como un cristiano un día y lo puede lograr y puede engañar a muchos. Puede tratar de vivir como cristiano 2 días y lo puede lograr y puede engañar a muchos. Puede lograr vivir como cristiano 1 mes, 6 meses, hasta 1 año y puede engañar a muchos. Lo que es cierto es que no puede pasar toda la vida fingiendo que es un verdadero cristiano. Tarde o temprano la máscara se le va a caer. Tarde o temprano usted será hallado falso delante del Señor. Entonces la prueba del arrepentimiento continuo es la segunda prueba a la cual usted tiene que exponerse. Tiene que exponer su vida ante esa prueba bíblica. Juan luego nos dice en el versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Fíjense que es la diferencia. En el versículo anterior Él decía: Dios es luz. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, somos mentirosos
Pero en el 7, Juan dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso, una de las cosas que en este siglo XXI ya ni siquiera se observa es hacer entender al cristiano, o el verdadero cristiano es una persona que vive confesando sus pecados, no delante de un hombre por allá por Roma, ni en una iglesia estas tradicionales. No, nosotros no tenemos que confesar pecado ante los hombres, pero tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios, porque aunque usted es un verdadero cristiano, supongamos que usted ya dio positivo para verdadero cristiano, todavía sigue pecando. ¿Ve? ¿Ve? Todavía sigue pecando. ¿Por qué? Porque todavía estamos presentes al pecado. Explica el apóstol Pablo en Romanos. Todavía estamos presentes al pecado, y por eso que el verdadero cristiano, aquel que ha dado positivo para el verdadero cristiano, ¿sabe cómo va a ser su vida? Una vida de lucha, una vida de resistencia. Usted lo va a ver continuamente resistiendo a las tentaciones de este mundo, resistiendo al pecado. Y si hubiere pecado, hay confesión, hay que pedir perdón. Pero el día de hoy es algo que se ha perdido. El día de hoy usted ve, le dicen a los hermanos en la iglesia, tú eres el hijo del rey, tú eres el hijo del Todopoderoso, toda tu vida, veo tu vida en bendición, veo tu vida perfecta. Hermano, nada más piense, ¿cuándo fue la última vez que usted asistió a un culto? ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a una reunión? Y antes que el director de alabanza empezara esa reunión de alabanzas al Señor, dijo, por favor, les invito a que estemos puestos en pie. Vamos a hacer una oración de confesión de nuestros pecados antes de empezar a alabar al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio algo así? Probablemente hace mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente hace mucho tiempo, no lo dudo. Yo de verdad no lo veo muy fácil. ¿Sabe por qué nosotros no hacemos ese tipo de oraciones? Porque de alguna manera el evangelio diluido, mentiroso y antibíblico que se escucha el día de hoy por todas partes nos hacen creer que ya no necesitamos arrepentirnos más. Que una vez que tú creíste, una vez que tú dijiste las 5 o 6 palabras que el pastor te puso a recitar, ya tú eres cristiano, ahora vamos a ver qué ministerio te damos. Mira, en la iglesia tenemos un ministerio que hace esto, tenemos un ministerio que trepa las paredes, tenemos un ministerio que da comida por acá, y rapidito te meten en un ministerio y rapidito estás en esto, estás en aquello. Pero ni siquiera te han dado tiempo de madurar, no te han dado tiempo de crecer, ni siquiera te han dado tiempo de que tú mismo puedas entender y certificar si eres un verdadero creyente. Y lamentablemente esa es la realidad. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando le manda 2 cartas a la iglesia, a los hermanos en Corintios? Y yo creo que cualquiera de ustedes sabe lo que era la iglesia en Corintios. Una iglesia dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Una iglesia en donde había un líder de la iglesia que se estaba acostando con la mujer de su papá, se está acostando con su madrastra. Una iglesia en donde había un par de hermanos que se fueron a los tribunales seculares a pelear por un terreno, por una casa, yo qué sé. Una iglesia en donde los hermanos en la Santa Cena, la cena del Señor, era una pelea. Estaba el que se comía la comida antes, estaba el que llevaba su propia comida. Era una cosa terrible. Una iglesia en donde el concepto de matrimonio se había diluido tanto. Se divorciaban por cualquier cosa, se volvían a casar y se recasaban y se recasaban. Y seguían dentro de la iglesia, y la mayoría eran líderes dentro de esa iglesia en Corintios. Pero saben, cuando Pablo le manda la carta y Pablo ataca de manera puntual todo este tipo de problemas, cuando termina la segunda carta a los Corintios, Pablo no les dice a ellos, hermanos de la fe,
veo que tienen muchos problemas, pero perdóneme, pero yo no soy quien para juzgar. Y bueno, le estaré orando por ustedes, estaré orando por ustedes. Porque así decimos el día de hoy. Hay un vocabulario tan diferente a la Biblia el día de hoy en muchas iglesias que a mí realmente yo no lo entiendo, ¿no? Pero Pablo no dijo eso. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo, examinaos. Ese fue el resumen. Ese fue el resumen de la carta de Pablo. Cuando Pablo terminó de ver la condición en la cual estaba la iglesia o los hermanos de la iglesia en Corinto, Pablo, terminando su carta, le dice, examinaos. ¿Examinaos para qué, Pablo? Examinaos para ver si verdaderamente estáis en la fe. Probaos, porque probablemente vosotros habéis sido reprobados, dice Pablo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque nada más que esa iglesia no estaba dando señales de un arrepentimiento continuo. Porque las iglesias o el verdadero creyente, aunque no es perfecto en esta tierra, va a vivir continuamente arrepintiéndose. Hice esto, lo corrijo y vive. Escucha la palabra el domingo, llega a su casa, no se pone a ver televisión, se pone a corregir lo que la palabra de Dios le dijo que tenía que corregir. Escucha la palabra nuevamente. La Biblia le da más iluminación sobre lo que hacía antes y lo que no debía hacer. Empieza a corregir y corrige y corrige y corrige y corrige y corrige y corrige. Esa es la vida verdadera de un cristiano, corrigiendo, reformando, reacomodando. Lee Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ese creyente, ese que dio positivo para verdadero cristiano, hace todo lo posible de su parte para no conformarse a los deseos pecaminosos de este mundo. ¿Ha dado usted positivo para verdadero cristiano? ¿O todavía usted sigue como los hermanos en Corinto? ¿O todavía sigue engañándose a usted mismo? ¿Cuándo fue la última vez que usted en su oración dijo, Señor, perdóname, lo estoy haciendo mal? Eso no. Oh Dios, dame, Señor, dame, reclamo mi terreno, reclamo mi propiedad, declaro. Así habla el cristianismo diluido y pseudo del siglo XXI. ¿Se acuerda? En los evangelios también nos hablan de dos modelos de oración. Salió un fariseo a orar, Señor, gracias porque yo soy perfecto, yo no traigo mi diezmo, yo no soy pecador como este publicano, esto y aquello. Y luego pasó el publicano y el publicano no quería ni siquiera levantar la cabeza y el publicano solamente dijo, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. La oración del fariseo habrá durado probablemente 1 hora. La oración del publicano probablemente duró 10 segundos. Pero el que salió justificado ese día fue el publicano. Porque él oró. Él oró en consecuencia a lo que él era. Él sabe que estaba falto. Él sabe que estaba necesitado. Él sabe que todavía no había terminado la carrera. Lamentablemente hoy yo veo gente que quiere vivir la vida cristiana como si hubiese terminado la carrera. Por eso luego escuchamos que el pastor fulano cayó. Escuchamos que la hermana muy famosa, muy predicadora, cayó. Escuchamos que el cantante que había llenado el Madison Square Garden, que hace concierto aquí y allá, cayó. Escuchamos que esta cayó y cayó y cayó.
¿Por qué están cayendo tanto? Porque son los que viven como ese fariseo. Porque muchos de ellos viven como ese fariseo. Creen que no tienen nada para que Dios le perdone. Porque de hecho ellos estaban muy bien. De hecho, para ellos en su mente, ellos estaban muy bien. Nada más que les faltaba como que la guinda del pastel, que era Cristo. No. Usted no era nada. Y si piensa así, sigue siendo nada. Porque hasta que usted no diga, sé propicio a mi pecador, usted está todavía muy lejos del camino del arrepentimiento. Termino leyendo el versículo 9 y el versículo 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, esta es la segunda prueba. La prueba del arrepentimiento continuo que todo verdadero cristiano debe tener en su vida. Cristo nos perdonó, sí, pero Cristo quiere que sigamos confesando nuestros pecados, que sigamos resistiendo ante el pecado, que no pensemos que estamos en un oasis o estamos en un crucero espiritual y que solamente Cristo en su momento vendrá a buscarnos de la buena vida que nos estamos dando. Esto es una batalla, hermano. Esto es una batalla. Pablo dice, no que lo haya alcanzado aún, ni siquiera Pablo lo había alcanzado en su momento. Y Pablo también dice, pelea la buena batalla, hablando con Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, persigue la fe, la justicia, el amor. Todo eso está ahí dentro de la Biblia. El arrepentimiento continuo, hermano, examinémonos todos los días. Examinémonos cada vez, porque hay cristianos que se examina solamente cuando tiene un problema. Cuando algo sale mal o entra en una prueba, empieza a mirar, ¿será que tengo pecado? No tiene que esperar que venga una prueba para examinarse. Examinémonos todos los días a la luz de la palabra y vivamos en una continua corrección, en una continua reforma, porque tenemos que seguir creciendo. Es el crecimiento. El crecimiento es que yo antes, a pesar de que había conocido a Cristo, pero hablaba con palabras impropias. Leo la Biblia en Efesios capítulo 4 y que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor. A partir de hoy, Señor, no voy a dejar que mi boca se ensucie con palabras inadecuadas. ¡Wow! Y vamos cambiando. Luego volvemos a ver las escrituras y la escritura decía, y el que robaba no robe más. Oh, Señor, te pido perdón, perdóname, Señor. La otra vez, Señor, robé esto. Yo venía a esa vida robando, Señor, perdóname. A partir de ahora, Señor, voy a trabajar, voy a ser un hombre honrado, voy a salir adelante con el trabajo. Esa es la vida cristiana. Se lo puse muy ilustrativo, pero esa es la vida cristiana, hermano. Así que espero y aspiro en Dios, le pido a Dios que usted también al exponerse a esta segunda prueba pueda arrojar positivo para verdadero cristiano. Porque si arroja negativo, pues tiene que volver desde la prueba número 1. Tiene que volver, tiene que tener una experiencia salvadora para que luego pueda tener una vida de arrepentimiento continuo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda verdad, nos decía el mismo Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nos estamos viendo en otro video para abordar la prueba número 3. Para que sigamos examinándonos a la luz de la palabra, para que podamos ver si hemos arrojado positivo para verdadero cristiano. Ojalá sea así. Dios permita que sea así. Porque si somos positivos para verdadero cristiano, definitivamente lo mejor sí viene para nosotros. Estamos esperando lo mejor, estamos en el verdadero y estamos esperando al verdadero. Porque Cristo es ese nuestro verdadero. Que Dios les guarde, hermanos. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos
en otro video.